Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la iglesia del servicio hoy. La escritura de Dios para nosotros esta mañana es el primer libro de Samuel, capítulo 16, desde el verso 1 hasta el verso 13. Primer libro de Samuel, 16, verso 1 hasta el verso 13. Leamos juntos. Dijo Jehová a Samuel: ¿Hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite, y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me ha provisto de rey. Y dijo Samuel: ¿Cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Jehová respondió: Toma contigo una becerra de la vacada, y di: a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás al que yo te dijere. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová, y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo, y dijeron: ¿Es pacífica tu venida? Él respondió: Sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová. Santificaos, y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí, a sus hijos, lo llamó al sacrificio. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo: De cierto, delante de Jehová está su ungido. Y Jehová respondió a Samuel: No mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo: Tampoco a éste ha escogido Jehová. Hizo luego pasar Isaí a Sama, y él dijo: Tampoco a éste ha elegido Jehová. E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿Son estos todos tus hijos? Y él respondió: Queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: Envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él, y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de los ojos, y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: Levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Y se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Esa es la palabra de Dios para nosotros esta mañana y respondemos: gracias a Dios. Oremos. Gracias, Señor, por tu presencia aquí con nosotros esta mañana. Abre nuestros oídos y nuestros ojos para que podamos oírte y verte. Te damos toda la gracia y las alabanzas. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. La escritura de hoy comienza con Dios hablando a Samuel el profeta, que está llorando. ¿Por qué? ¿Por qué está llorando? ¿Qué le ha pasado a Samuel? La Biblia nos dice que él estaba llorando por Saúl. Déjame contarte lo que pasó. El pueblo de Israel quería que un rey gobernara sobre ellos. Dios no estaba contento con la petición del pueblo de Israel, porque Dios ha sido su rey todo ese tiempo. Pero no querían eso. Ellos querían un rey humano porque otras naciones paganas a su alrededor
tenían reyes y se veían bien para ellos. Dios finalmente accede a su pedido y les permite tener un rey humano, aunque él no estaba de acuerdo. Así es como Saúl se convierte en el primer rey de Israel. ¿Cómo era él? Aquí está su descripción. Primer libro de Samuel, capítulo 9, verso 2. Y tenía él un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. De hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Aquí vemos que Saúl era joven y guapo. Nos dice que no había otro más hermoso que él en Israel. Y también él era la persona más alta del pueblo de Israel. Y a mucha gente le gustaba. Te digo, tuvo un buen comienzo. Parecía ser humilde y fiel y obediente a Dios. Y así fue como derrotó a los amonitas y ganó algunas batallas al principio. Y eso es lo que vemos en el capítulo 11. Pero eso no duró mucho. En el capítulo 13 vemos que antes de ir a la batalla contra los filisteos, Saúl hace un sacrificio ilegal a Dios antes de que llegue el profeta Samuel. Y en el siguiente capítulo, ese es capítulo 14, vemos que Saúl pone a su ejército bajo un juramento contra la voluntad de Dios, que no coman nada antes de destruir a sus enemigos. Y una vez más, en el siguiente capítulo, capítulo 15, vemos que Dios le ordena a Saúl destruir todo lo que hay en la batalla contra los amalecitas, pero deja vivir al rey y a los mejores animales. Después de todo lo que sucedió, Dios se arrepiente de haberlo hecho rey de Israel. Es por eso Samuel se enfrenta a Saúl. Y finalmente Saúl es rechazado como el rey de Israel. Ahora usted sabe por qué Saúl está triste y llorando por Saúl. Pero esto no es nada personal, sino Samuel está triste para la gente que ha sufrido bajo el mal liderazgo de Saúl por 40 años. Y Dios finalmente viene a Samuel para decirle que deje de llorar, porque ya ha rechazado a Saúl como rey y en su lugar va a elegir y ungir a un nuevo rey. Es por eso le dice que llene su cuerno de aceite. Vemos el verso 1. Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Que el rey va a venir de uno de los hijos de Isaí. La semana pasada hemos visto que Isaí eres el nieto de Ruth y Boz. Y Isaí es de Belén, la ciudad de Belén. Y por supuesto, eso prefigura cómo el rey verdadero, Jesucristo, va a nacer en Belén. Ahora, cuando Samuel llega a Belén, los ancianos de la ciudad oyeron que Samuel ha venido al pueblo y así salieron a recibirlo. Ahora, yo creo que sus reacciones son muy interesantes. Porque la Biblia nos dice que recibieron a Samuel, ¿con qué? Con miedo, y le preguntaron esta pregunta, el verso 4. ¿Es pacífica tu venida? La razón por la que reaccionaron de esta manera e hicieron esta pregunta es porque ellos ya sabían que Samuel era un profeta y ha venido con un mensaje de Dios. Probablemente estaban pensando, ¿por qué está aquí el profeta de Dios? Hicimos algo mal.
Samuel les dice que ha venido en paz y finalmente llega a Isaí y a sus hijos. Cuando Samuel ve al primer hijo de Isaí, Eliab dijo, el verso 6, de cierto delante de Jehová está su ungido. Ahora, ¿cómo estaba Samuel tan seguro? Es porque él parecía y actuaba como un rey. Probablemente parecía similar a Saúl. Pero Dios le dice a Samuel, no, él no es el indicado. Entonces llama a Isaí a su segundo hijo, Abinadab, y luego su tercer hijo, Sama, y también a sus otros hijos. Y les hace pasar delante de Samuel uno por uno. Pero Dios los rechaza a todos. Es por eso Samuel pregunta a Isaí, el verso 11, ¿son estos todos tus hijos? Entonces Isaí le dice que tiene un hijo más, David, su hijo menor, que se ha quedado afuera para cuidar las ovejas. Así que ellos esperan hasta que él viene. Y cuando llega David, Dios le dice a Samuel, el verso 12, levántate y úngelo, porque este es. Y así Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió a David, y el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, vino sobre él. Y eso es el fin de la historia. La pregunta que queremos responder hoy es esto. ¿Por qué David? ¿Por qué eligió Dios a David en lugar de sus hermanos? Cuando yo trabajaba en finanzas, estaba en cargo de reclutar gente. Alguna cosa a considerar era la educación de los candidatos, sus experiencias, eso es donde trabajaron antes, y sus habilidades. Y a los candidatos que me gustaba, les diría que venga a una entrevista. Pero Dios no es como nosotros. Él es diferente. ¿Cómo diferente? ¿Qué es lo que mira a Dios? Eso está en el verso 7. Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Primero, Dios nos dice que Él no mira las cosas que miramos. Es por eso Dios escogió a David, el menor de los hijos de Isaí, para ser rey. Así que David era el más joven de los 8 hijos de Isaí. Pero la palabra menor en hebreo, en el verso 11, también significa que él era el más pequeño. Que era el más pequeño de tamaño y fuerza y más bajo de altura. Eso contrasta con Saúl, que era la persona más alta de Israel. También la palabra menor significa que David parecía que no era alguien importante. Eso lo sabemos porque su padre Isaí ni siquiera lo invitó para ser probado por Samuel y considerado para ser rey. Así que vemos aquí que Dios es diferente, que Él no mira las apariencias exteriores. Pero ahora hay algo raro aquí. Al mismo tiempo nos dice que David era, el verso 12, rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es. La palabra rubio en hebreo significa que él era sano y que tenía un buen físico. Y también tenía ojos hermosos y era de buen parecer, similar a Saúl.
Eso es confuso para algunos de nosotros. Nos preguntamos, espera un momento. Pensé que Dios no mira las apariencias, pero aquí vemos que Él se fija en las apariencias. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Dios se fija las apariencias o no? La respuesta, por supuesto que no. Es cierto que a Dios no le importa si alguien es guapo, alto y fuerte para ser el rey. Pero al mismo tiempo, a Dios tampoco le importa si alguien es feo, bajo y débil. ¿Sabes lo que te digo? A Él no le importan las apariencias. Eso es todo. Entonces, ¿qué es lo que mira Él? Dios. Vamos a leer el verso 7 una vez más. Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Dios mira el corazón. Y vemos una expresión similar en el capítulo 13-14. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo. Que Dios se ha buscado un hombre conforme a su corazón, y esa persona es David. Ahora, ¿qué significa eso? ¿Por qué es David un hombre conforme al corazón de Dios? ¿Cómo ser conforme al corazón de Dios? Algunas personas dicen que esto significa que David tenía un buen carácter moral. Pero ya sabemos lo que va a pasar a David, que va a cometer adulterio con Betsabé y va a asesinar a su esposo para quedarse con ella y cubrir el hecho de que ella estaba embarazada con su hijo. Así que David era un adúltero y un asesino, lejos de ser una persona de buen carácter moral. Y vemos que aún después de pecar, David es todavía conocido como el varón conforme al corazón de Dios. Eso es porque él es descrito así en el Nuevo Testamento después de su muerte. Así que no era un hombre conforme al corazón de Dios debido a sus cualidades morales. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué David fue llamado un hombre conforme al corazón de Dios? ¿Cómo puede un pecador como él seguir siendo un hombre conforme al corazón de Dios? Y la respuesta a esa pregunta es importante para todos nosotros. ¿Por qué? Porque todos nosotros somos pecadores también y queremos ser aceptados por Dios como hombres y mujeres conforme a su corazón. Entonces, ¿qué significa eso? Para encontrar la respuesta a esa pregunta, compararemos la vida de Saúl con la de David. Ahora, personalmente no creo que Saúl fuera una persona mala. Yo creo que moralmente hablando, Saúl era una mejor persona que David. Ya sabemos lo que hizo David. David ha hecho cosas mucho peores que Saúl. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho Saúl que fue rechazado como rey? ¿Qué hizo mal? Sí, Saúl hizo un sacrificio ilegal a Dios antes de que llegue el profeta Samuel, eso es cierto, pero ¿no fue Samuel quien llegó tarde? En cierto modo, ¿no es eso mejor que ir a la batalla sin dar sacrificios a Dios? Y sí, puso su ejército bajo un juramento que no era la voluntad de Dios. Pero él estaba solamente intentando de impresionar a Dios. Y también es cierto que Saúl no destruyó todos los amalecitas,
pero dejó vivir al rey y a los mejores animales. Pero Saúl ofreció estos animales como sacrificios a Dios. Echemos un vistazo a lo que Saúl le dice a Samuel. Capítulo 15, verso 15. Y Saúl respondió: de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas, para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Parece que Saúl solo estaba haciendo lo que él consideraba mejor para Dios y su pueblo. Si eso es cierto, ¿cuál era el problema? ¿Por qué Dios ha rechazado a Saúl como rey, pero ha conservado a David como rey y siguió llamándolo un varón conforme a su corazón, incluso después de cometer esos pecados graves? Te digo, realmente hay una razón, una sola razón. Y eso lo vemos en el Nuevo Testamento. Hechos 13:22. Quitado les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. David estaba dispuesto a hacer todo lo que Dios quería que haga. En otras palabras, David escuchó, pero Saúl no. Sin escuchar a Dios, Saúl seguía haciendo lo que quería hacer, lo que él consideraba mejor. Y creo que eso queda claro si vemos el verso anterior de la escritura de hoy, el último verso del capítulo 15:35. Y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida, y Samuel lloraba a Saúl. Y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Dice que Saúl nunca más volvió a ver a Samuel en toda su vida. En aquel entonces, el profeta era la voz de Dios. Así que lo que eso significa es que Saúl nunca volvió a preguntar a Samuel lo que Dios le estaba diciendo. Eso es que dejó de escuchar la voz de Dios completamente y siguió haciendo lo que él pensaba que era mejor. Pero te digo, David era diferente. David escuchó. Él escuchó muy cuidadosamente la palabra de Dios y lo amaba. Vemos en Salmo 119, 47 a 48. Y me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. Alzaré asimismo mis manos a tus mandamientos que amé, y meditaré en tus estatutos. Sí, David era un hombre pecaminoso, un adúltero y un asesino, pero sus oídos estaban atentos a la voz de Dios. Después de haber pecado, el Señor envía al profeta Natán a reprender a David por lo que había hecho. Cuando David toma conciencia de su enorme pecado, ¿qué es lo que hace? Él escucha la voz de Dios y se arrepiente. Eso es la diferencia entre David y Saúl. Así que David era un hombre con defectos, problemas y debilidades, sí, pero siguió siendo un hombre conforme al corazón de Dios porque siguió escuchando la voz de Dios y hizo lo que Dios quería que haga. Y eso es lo que vemos en el Nuevo Testamento también. ¿Qué hicieron los judíos cuando vino Jesús? Muchos de ellos eran religiosos, especialmente los fariseos y los escribas de la ley. Ellos eran muy religiosos. Ellos oraban 3 a 4 veces al día. Y ellos ayunaban constantemente. Memorizaban la escritura. Observaban
el día de reposo. Pero en lugar de salvar a esas buenas personas, Jesús salvó a aquellos que eran considerados los peores pecadores, como los publicanos y prostitutas. Es por eso que Jesús le ha dicho eso en Mateo 21:31. De cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Estoy seguro de que esas personas religiosas, los fariseos, ellos estaban confundidos. Pero lo que no sabían es que ellos no fueron salvos porque no eran tan buenos como los publicanos y las prostitutas, sino porque no escucharon. Porque no escucharon lo que Jesús les estaba diciendo, que nadie puede salvarse a sí mismo de sus pecados por medio de sus esfuerzos y buenas obras. Por eso Dios mandó a su Hijo único Jesucristo para morir en la cruz y así pagar el precio de todos nuestros pecados. Esa es la única manera que podemos ser salvos y obtener la vida eterna en el cielo. Ese es el Evangelio. Pero muchos de los judíos no lo escucharon. Es por eso Jesús ha dicho esto en Juan 8:47. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Hoy en día, Dios sigue buscando a las personas conforme a su corazón. Entonces, hágase esta pregunta. ¿Usted está conforme al corazón de Dios? ¿Estás escuchando la voz de Dios y estás haciendo lo que Dios quiere que te haga? Usted puede preguntarme cómo hacerlo cuando no tenemos profetas como Samuel y Natán. Pero te digo, no los necesitamos, porque tenemos la Biblia, que está llena de la profecía que viene de Dios. Así que te pregunto una vez más, ¿estás escuchando la voz de Dios de la Biblia? Escúcheme atentamente. No te estoy preguntando si estás leyendo la Biblia, pero estás escuchando su voz. Estás dejando que la palabra de Dios penetre tu corazón y tu vida. Eso es, estás obedeciendo los mandamientos de Dios en la Biblia. Porque te digo, la Biblia no es un libro para que se lea por diversión, como una novela, o para que obtengas más información y vuelvas más inteligente, como un documental o un libro de texto. Pero la Biblia es un libro lleno de profecías para que confíes en Dios y escuches su voz, y para que hagas lo que Él te dice. Ahora, quedan 2 semanas para el final de Cuaresma. Centrémonos en escuchar la voz de Dios y llegar a ser una persona conforme a su corazón. Recuerde, Dios sigue buscando las personas conforme a su corazón. Oremos. Señor, te damos gracias por tu presencia aquí con nosotros esta mañana. Estamos aquí para escuchar tu voz y obedecer tus mandamientos y así llegar a ser una persona conforme a tu corazón. Ven el Espíritu Santo, llénanos con el poder de la fe. Te damos toda la gracia, Señor, y las alabanzas. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén.
Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor, te muestre favor. Dios te mire con agrado, te dé paz. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz, dé paz. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Mi Señor, proclamamos que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te llene, te rodee, va contigo, de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, 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 Él te ama.
Ahora recibe la bendición. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo y el amor de Dios y la comunión y la presencia del Espíritu Santo esté sobre todos ustedes, ahora y tiempo eterno. Amén. Que Dios te bendiga y te vemos el próximo domingo.